estamos de vuelta, estamos con el doctor Pablo Aguirre hablando de embarazo y parto normal prácticamente. Yo le contaba que, bueno, estuve mirando recién, hay muchísimas preguntas, así que vamos a tratar de contestar todas las que podamos. Entonces, para que nos alcance el tiempo, que nunca nos alcanza, vamos a hacer digamos, llegamos al momento crucial, al momento del parto. Vamos a tratar de que salga bien nuestro parto, que el bebé salga bien. Y después hay muchísimas inquietudes de futuras mamás. Bien. Embarazo de 13, 15, 17, 20 semanas, que están queriendo preguntar algunas cosas y que a mí me gustaría que vos personalmente le contestes. Así que te doy 3, 4 minutos para hablar del parto. Para ir resumiendo ese momento, bueno, sí. Una vez que me estoy olvidando algo muy importante, que es la ayuda también en sala de parto de lo que son las enfermeras. Fundamental. Clave. Sí, sí, sí. Y bueno, una vez que nace el bebé o el recién nacido, se le deja con la madre unos minutos, que haga la relación y el vínculo madre-hijo. Sí. Siempre evaluando que esté bien el bebé, ¿no es cierto? Que no haya nacido con algún tipo de sufrimiento, eso siempre lo evalúa el pediatra. Y una vez que haga ese vínculo, el pediatra lo lleva a la sala de recepción, que está ubicada ahí en sala de parto. Es la que vimos hoy, ¿no es cierto? Está todo preparado ya es la que vemos, en donde le dan, lo que le hace es la evaluación inicial del recién nacido. Bueno, se le aplican las primeras vacunas, sí, y se le da todos los primeros cuidados, y es donde el pediatra evalúa a ese bebé si está bien, como para que vaya con la madre a la habitación, o si requiere algún tipo de cuidado especial por algún distrés respiratorio. Exacto. Que pueda hacer, o cualquier otra complicación que pudo haber. Sí. Durante... Yo les quiero detener en esto, porque esto es muy importante. Esto está pegadito a la sala de parto, ¿no es cierto? Es lo que se llama la sala de recepción del recién nacido. Y acá yo me meto porque, bueno, ustedes van a ver algunas cosas, ¿no es cierto? Acá todo es importante para el bebé. Primero, ese elemento azul que ven ahí es una estufa para calefaccionar el bebé, un colchón donde se revisa al bebé, la balanza donde se lo pesa, se le mide la cabecita, se le mide la talla, se le hacen 2 o 3 cositas como ser vitamina K, se le pone unas gotitas en los ojos para que no se contaminen, se lo pesa, se evalúa, se lo revisa de pies a cabeza. Y hay un dato muy importante en el cual aprendimos con el tiempo, que es fundamental, que es la identificación del bebé, ¿no es cierto? Exactamente. El bebé tiene que salir de acá totalmente identificado, porque pueden haber 2 o 3 partos a la vez, pueden haber cesáreas. Entonces ustedes tienen que quedarse tranquilas, las mamás tienen que quedarse tranquilas, porque en el sanatorio hay una identificación que se llama del binomio madre-hija, que es muy efectivo y muy seguro. Cuando llegó el momento del parto y la mamá se internó para el parto, le van a poner 3 pulseras, 4 le van a poner, perdón. Una pulsera que le identifica a ella como paciente. Después le van a poner una pulsera que son 3 pegadas, ¿no es cierto? Esas las tiene que mantener. ¿Por qué? Porque esas se empiezan a desprender en el momento del nacimiento. Entonces, cuando el bebé nace, una de la pulsera mayor queda con la madre. Otra pulsera se pone en la mano derecha del bebé y otra pulsera se pone en el tobillo derecho del bebé. Y después está el clamp, o sea, digamos el broche que va en el cordón, también. Todos esos elementos tienen el mismo código de identificación. Entonces uno sabe y registra de que ese bebé es el hijo de esa mamá. Exacto. Eso es lo que quería comentar, porque hay muchas mamás que se ponen... Muy buenas las aclaraciones. Que hemos aprendido, porque Misiones siempre, hace años, 15, 20 años atrás, siempre fue una zona, digamos, donde se hablaba mucho del intercambio de bebé, y siempre estuvimos un poco los médicos, los obstetras y los neonatólogos mirados un poco desde arriba, como diciendo, sí, bueno, esto está solucionado, ¿no es cierto? Eso nomás te quería comentar. Aparte también hay que aclarar que siempre están los familiares, o sea, a ver,
siempre está el padre en compañía de la madre. Sí. Ya sea en el parto, está en todo momento. Es otra pregunta que siempre nos hace, si es que está o no. Por supuesto que está el padre o algún familiar que quiera estar, ¿no es cierto? Inclusive si la paciente tiene que ir a cesárea, también puede ingresar al quirófano. En el quirófano. Obviamente, debido a la situación de pandemia, en quirófano por ahí se está tomando algunos recaudos en este tiempo de por ahí no permitir el ingreso por una situación de todos en realidad, como el quirófano es un área un poco más delicada, ¿no es cierto? Correcto. Pero otra de las preguntas que siempre hacen también es si en esta época pueden o no tener un parto vaginal o cesárea. En realidad, independientemente de la situación actual, va a depender más que nada del contexto de la paciente, si puede o no tener, no de esta situación. Para eso siempre se toman todos los recaudos y la protección, por supuesto, del equipo de salud principalmente, y obviamente la paciente también está todo protegida para evitar contagios del médico hacia el paciente o del paciente hacia el médico, ¿no es cierto? Bien. Es un protocolo largo. Y generalmente la paciente está internada 48 horas en el sanatorio, en donde se le va evaluando si va evolucionando adecuadamente, y a las 48 horas se da lo que es el alta en conjunto. El alta en conjunto quiere decir madre e hijo. O sea, no se puede ir, si están en condiciones, los dos juntos deberían irse a la casa en un periodo de 48 horas que es obligatorio para todas las pacientes. Y el bebé se va con las vacunas puestas, se va con los análisis hechos, los famosos análisis del taloncito, que son para descartar enfermedades que van a aparecer después. Y también ahora tenemos la ventaja de que ya se va con su DNI, identificado del sanatorio. Exactamente. Bueno, Pablo, tenemos unos minutos para contestar algunas preguntas, así que yo le voy a pedir al señor director si nos puede ir pasando las preguntas y vamos a dedicarle lo que nos queda al programa. Yo te voy leyendo y vos Doctor, le consulto, si no es molestia, mi nombre es Iván. Mi hijo nació el jueves en el Borati con el doctor Luque. El pediatra es el doctor Sechetto. Sí, correcto, es el doctor Sechetto. Nosotros somos de Oberá, estamos en casa, pero me doy cuenta de que la lengua de mi bebé está muy pegada y le dificulta succionar la leche de la teta. ¿Cómo se soluciona lo de la lengua? Bueno, esta me voy a meter yo, es la única. Es probable que el bebé tenga todavía lo que se llama un frenillo lingual, o sea, como que tiene pegadita la lengua, ¿no es cierto?, a la base del paladar. Entonces, pero si el bebé, aunque sea con dificultad, succiona, no hay ningún problema. Solamente debería consultar antes si hay una imposibilidad total de que el bebé tome la teta. Ahora, si toma y usted ve que saca la lengua poquito o la saca como partida, entonces es probable que tenga una riendita pegada, que en la primer consulta que haga con su pediatra seguramente se la va a solucionar. Quédese tranquilo, no hay ningún problema. Bien, buenas noches. Yo quisiera sacarme una gran duda. Fui mamá, acá empezamos con vos. Fui mamá hace 3 meses y me hicieron la ligadura la de trompa sería, ¿no es cierto? Desde ese entonces no me baja el periodo. Puede que sea por la ligadura o puede ser un embarazo. ¿Es posible con ligadura o no? Bueno, respecto a esa pregunta, primero y principal hay que preguntarle a la señora si está o no dando de la lactancia exclusiva. En el periodo de puerperio, al darle la lactancia exclusiva al recién nacido, generalmente la paciente no tiene su periodo. Bien. ¿Cuánto tiempo? Y generalmente es variable con las pacientes, pero va a depender de cuánto tiempo le dé a su recién nacido la teta. Pueden ser 6 meses, pueden ser 1 año, puede ser 1 año y medio, pueden ser 2. Lo ideal siempre, y nosotros lo hacemos, es que al mes de recién nacido se hace lo que es la planificación familiar. Exacto. Si tiene ligadura de trompas, el porcentaje de un embarazo es muy bajo, o sea, es casi difícil, diría imposible, de que se embarace, y la ausencia de menstruación, en este caso, la relacionaría con que ella le esté dando el pecho al bebé, no con un embarazo.
Perfecto. Bueno, un poco relacionada. Tengo ligadura, quiero saber si puedo quedar embarazada. Generalmente hay una técnica que se hace para la ligadura de trompas en donde la tasa de embarazo es bajísima. Bajísima. O sea, es muy baja como para... O sea, por supuesto que puede llegar a haber. Puede llegar a quedar. Puede llegar a quedar, y si hay dudas siempre uno debe consultar, ¿no es cierto?, al médico. En este caso siempre es recomendable de que vaya al médico el cual se le hizo la intervención quirúrgica, ¿no es cierto? Bien. Doctor, ¿en qué época del embarazo empiezo a tomar vitaminas aparte del ácido fólico? Bien. El ácido fólico generalmente se da 3 meses antes de que la paciente quiera embarazarse. Antes de que, o sea, en un embarazo que está planificando. Que está planificando, el ácido fólico sirve mucho en lo que es el desarrollo del sistema neurológico del bebé. Sí. Y se recomienda el ácido fólico en la mayoría de las pacientes hasta la semana 9 o 10 de embarazo. Sí. El ácido fólico. Sí. Las vitaminas actualmente, todas las vitaminas que se pueden utilizar en el embarazo no son actualmente recomendables. Ajá. Salvo que la paciente tenga alguna enfermedad carencial o alguna enfermedad gastrointestinal o tenga algunos hábitos alimentarios inadecuados, que se le pueden dar algún tipo de suplemento, pero generalmente no le damos a todas vitaminas en el embarazo. Sí es muy importante y es muy recomendable en el embarazo, y sobre todo en nuestra zona, la indicación del hierro durante el embarazo, que sí, en ese caso sí es importante durante todo el embarazo de administrar hierro. Cuanto más tiempo lo tome, mejor. Hasta el final del embarazo. Bien. O sea, el hierro debería ser obligatorio en todas las pacientes hasta el final del embarazo, inclusive puede requerirse 1 o 2 meses después, de acuerdo a cómo están también los estudios de laboratorio. Perfecto. Bueno, la pregunta, ¿en qué trimestre del embarazo empiezo a tomar vitaminas? Creo que ya quedó bastante claro, así que vamos a pasar a la siguiente. Dice, ¿por qué me recomiendan solo cesárea y no parto normal? Vuelvo a aclarar, generalmente nosotros en la primer consulta prenatal, sí, si la paciente no tiene cesáreas previas, sobre todo, más si son 2 o 3 cesáreas, sí, a todas las pacientes de bajo riesgo, sí, por supuesto que se puede hacer también parto normal en embarazos de alto riesgo, sí, es mucho más difícil, ¿no es cierto? Sí. Pero a todas las pacientes se les recomienda tener parto normal si ellos quieren, y para eso también se implementa lo que es en el control prenatal la preparación de esa paciente para el parto normal. Bien. O sea, hablo en general de todos los médicos que trabajan conmigo y en el sanatorio, de que la mayoría ofrece lo que es el parto normal en una paciente de bajo riesgo, en una paciente primigesta, se dice, que ya tuvo, o sea, perdón, que va a ser su primer embarazo y que tiene deseos de parto. Bien, perfecto. Buenas noches, fui paciente con embarazo de riesgo, gracias al equipo nació mi nena. Tuve la dicha de ser atendida por el doctor Toledo Alejandro y el doctor Pablo. Todavía le debo la factura, dice. Saludos y mil gracias. Espero, supongo que es la factura de la factura de comer, no la factura de repostería, ¿no? Bueno, gracias. Muy bien. Buenas noches, doctor. Tengo un bebé de 10 meses que toma el pecho. 10 meses y todavía toma el pecho. Perfecto. Sí. Quería consultarle, después del parto tuve mi primer regla, o sea, la primera menstruación recién a los 7 meses de vida del bebé. Ahora hace 3 meses que no me viene. Me hice un test de embarazo y salió negativo. ¿Es normal eso? Es normal. Es normal. Es normal, porque... ¿No está embarazada? No, en el puerperio, que es una etapa que se considera hasta el año de haber tenido su recién nacido, sí, las menstruaciones en una paciente que está dando el pecho son muy irregulares. De igual modo, la lactancia es un método anticonceptivo, sí, pero de igual modo siempre tiene que charlarlo con su médico, obstetra, sí, para agregar otro método anticonceptivo. Va a depender de la paciente en general, si es anticonceptivo oral, si es un dispositivo de DIU, por ejemplo,
un dispositivo intradérmico. Sí. Va a depender mucho de la paciente y del deseo de la paciente, porque lo ideal es que esa paciente no se embarace antes de los 18 meses de que haya tenido su cesárea, ¿no es cierto? Perfecto. Buenas noches, estoy mirando el programa. Estoy cursando un embarazo de 13 semanas. Mi pregunta es, no tomé hierro antes de los 3 meses porque me fui a mi primer consulta hace una semana. O sea que consultó ya prácticamente con el embarazo en curso. ¿Hay tiempo para tomar todavía? Sí, hay tiempo. Hay tiempo. Puede comenzar tranquilamente a partir de cuando le vea a su médico. De mañana. Sí, de mañana o cuando le vea a su médico y hasta el final del embarazo. O sea, perfecto. Siempre aclaramos que también no es importante agregar todo lo que son los medicamentos en el embarazo, hierro, vitaminas. Sí. Lo importante siempre, y lo recalcamos en todas nuestras pacientes, es una buena evaluación nutricional. Bien. Y una buena alimentación en el embarazo. Hoy el nutricionista ya forma parte del equipo, ¿no es cierto? Del equipo, o sea, todas las pacientes en el control prenatal deben tener una evaluación nutricional, ya sea si tienen, más si tienen sobrepeso o si son de bajo peso, pero en general todas las embarazadas deben tener un control nutricional y un acompañamiento de la nutricionista durante todo el embarazo, o no te digo cada mes, sino va a ir evaluando de acuerdo a las necesidades de la paciente, así como también un control odontológico. O sea, hay varias especialidades que a veces que ya forman parte del equipo integral de salud y del control de la embarazada. Perfecto, perfecto. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Luciana. Mi consulta de hoy es, ahí se ve que consulta siempre, Luciana. Hace 2 semanas estoy con un dolor constante abajo de la mama izquierda y hoy me levanté con mucho dolor y ardor que siento en el mismo lugar, debajo de la mama izquierda. Estoy de 28 semanas. Mi doctor me dice que no es nada grave, pero el dolor sigue y hay días que es muy fuerte. En principio lo primero obviamente que hay que hacer con esta paciente es examinarla. Sí. O sea, no sé, o sea, lo ideal es revisarla a la paciente, tocarle a la paciente para evaluar si no hay signos de inflamación, si puede ser, a veces hay dolores referidos en la mama, que puede ser un dolor external, un dolor muscular por un mal esfuerzo. Muy raras veces son dolores propios de la mama en esa edad gestacional. Por eso siempre también es recomendable, y siempre hago esta aclaración, es importante el examen mamario en un embarazo, en todas las embarazadas, para ver cómo está esa mama y si durante el embarazo no requiere algún estudio de alta complejidad, ecografía sobre todo en la parte mamaria. Bien. Pero lo que le sugeriría a esa paciente que se examine, si por ahí no puede consultar con su médico obstetra por esta situación, que vaya a la guardia, ni bien pueda, mañana, cuando pueda, para que se le examine y quede tranquila. Que no tome un medicamento por su cuenta. Doctor Pablo, ¿cuáles serían las malformaciones que se pueden observar en una ecografía? Es muy interesante la pregunta. La primera y principal ecografía, como bien dije al principio del programa, es la ecografía que se hace entre la semana 11 y 14. Sí. Ahí ya podemos ver la mayoría de las malformaciones fetales, anatómicas. Malformaciones en la que es la parte de la cabeza, malformaciones en lo que son los miembros superiores, inferiores, que son malformaciones graves que puede tener el embarazo. Y también todo lo que es el screening fetal, así se llama en esa semana, evalúa lo que es el riesgo de ese embarazo para lo que son los síndromes o las trisomías. Lo más frecuente es el síndrome de Down, ¿no es cierto? Sí. Que eso se hace con una evaluación del ecógrafo. El ecógrafo tiene un software. Nosotros en el IGOF contamos con un software especial y que lo hacen médicos especialistas. Algunos son obstetras, pero que se formaron en esa área como para evaluar bien el riesgo de ese embarazo en esa semana en particular. Obviamente que hay situaciones que esas malformaciones no se pueden detectar en esa semana, sino más adelante. Por eso también recalqué que la otra ecografía importante es la semana de la 20, porque por ahí algunas malformaciones que no son detectables en esa semana se pueden llegar a detectar en principio
en la semana 20 y 22. Sí, sí, sí. Obviamente incluimos todo lo que es el control, no solo lo hacemos nosotros los obstetras, sino dependemos mucho de todo lo que son los especialistas en diagnóstico por imagen. Todos los ecografistas, tanto del Sanatorio Borati también, y lo del Instituto de Ginecología y Obstetricia, que forman parte de lo que es el equipo de medicina fetal, ¿no es cierto? Medicina fetal. Que básicamente le damos la responsabilidad a ellos de que tengan medicina esa... fetal. Ese es un tema pendiente que tenemos, que bueno, contamos ya con especialistas que se dedican exclusivamente a eso, a buscar, ¿no es cierto?, el problema que puede tener el bebé que se está formando o que ya se formó, y uno ya sabe a qué atenerse o cómo prepararse, ¿no es cierto? Exactamente, que es muy importante, porque dependiendo de esa evaluación, nosotros podemos hacer un acompañamiento mucho más dirigido hacia la paciente y no encontrarnos con un problema en el final del embarazo por no hacerse todos esos estudios. Por eso en esta situación de pandemia, siempre a las pacientes, sobre todo a las embarazadas, lo ideal es que se hagan los controles y que vayan a la consulta, y que de cualquier forma, eso sería como recomendación. La vamos a tener que traer a Noel y a Luque un día de esto para que hablen. Vamos a esperar que avance un poquito más su embarazo. Buenas noches. Quería saber cuáles son las posibilidades de un parto normal después de una cesárea. Muchas gracias. También es muy buena muy pregunta. Importante. Sí. Bien. Hace varios años que, mejor dicho, hace un par de años, siempre dependiendo de la paciente, podrías hacer o dejar evolucionar un parto cuando la paciente tiene una sola cesárea previa, y que esa cesárea previa no sea tan en un tiempo muy precoz. O sea, lo ideal es que pasen 2 años de esa cesárea. Obviamente a la paciente que quiere un parto vaginal después de una cesárea se le debe explicar muy bien cuáles son los riesgos de eso. Por supuesto que hay mucho más riesgos. ¿Por qué hay más riesgos? Porque ese útero ya tiene una cicatriz. Ya tiene una cicatriz. Que va a ser sometida a una tensión. Generalmente, obviamente que hay estudios que se pueden hacer. Igual son muy difíciles de determinar lo ecográfico al final del trimestre para ver cómo está todo. Pero ese útero generalmente, no digo que no se puede hacer, ¿no es cierto?, un parto después de una cesárea, pero siempre hay que explicarle bien a la paciente que por ahí los riesgos son un poco mayor por el hecho que ese útero puede estar sometido a un estrés o a un parto prolongado, en donde sea un poco más factible que haya una complicación. De igual modo, después de los 2 años se puede, de acuerdo a lo que también decida la paciente, porque uno como médico a veces no le puede obligar a la paciente a que tenga cesárea, pero vuelvo a aclarar, hay muchos médicos, o sea, todos los médicos aclaramos, eso más que nada va a depender mucho del médico obstetra, pero en general la mayoría de los médicos, no digo todos, pero la mayoría de los médicos por ahí le explican a la paciente que es muy riesgoso tener un parto vaginal después de una cesárea. Después de 2 cesáreas directamente está contraindicado, ¿no es cierto? Totalmente. Pero se puede charlar mucho y va a depender de la relación que haya entre ese médico y la paciente, de ver la posibilidad de que tenga o no parto normal, ¿no es cierto? Digo, obviamente que debe estar mucho más acompañada esa paciente porque ya es un parto en un embarazo de alto riesgo. Perfecto. Bien. Buenas noches. Estoy embarazada y por entrar a los 8 meses. Quisiera saber si están atendiendo en el hospital. Sí. Se está atendiendo normalmente. ¿No? Yo le decía, están separados los sectores, ¿no es cierto? Las personas que no tienen este virus lamentable que anda dando vuelta van a ir por un carril, ¿no es cierto? Y las personas que tienen o que están contagiadas por el virus podrán tener su bebé y tendrán en otro sector para no mezclarlo, pero los servicios están funcionando. Bueno, cuando nos ponen esto, porque te dije, mirá, decí que podemos manejarlo, pero nos fuimos 10 minutos. Bueno. Te cuento 2 cosas, Pablo. Primero, bueno, quedaron
muchísimas preguntas. Todo esto que vos ves acá en verde son preguntas que han mandado. La vamos a ir respondiendo todas por otros medios. Como no va a haber ningún problema. Hay muchas preguntas que son interesantes. Hay mucha gente. Hay una que quiero, hay una que la leí hace un rato acá y con esta no quiero dejar de hacerlo. Era un matrimonio que está, digamos que hace 3 o 4 años que viene planificando un embarazo. O sea, ahora que más o menos acomodaron sus cosas, se recibieron, ya son los 2 profesionales, y me decían que bueno, que justo ahora pensaban ya empezar a la posibilidad de tener un bebé, ¿no es cierto? La pregunta era algo así como si es el momento ahora, con todo esto que estamos viviendo, de pensar en la posibilidad de buscar un embarazo, ¿no es cierto?, buscar un bebé o esperar un poco más. Siempre va a depender de cada paciente, en realidad. La respuesta es ya de forma individual. Hay que tener muchos parámetros para darle esa respuesta a la paciente, la edad de la paciente, si ya tuvo embarazos previos, o sea, es muy compleja la respuesta. Si es por buscar el primer embarazo, lo ideal es que en esta situación, si ella se está cuidando con algún método anticonceptivo, no suspenda el método anticonceptivo. O sea, en este momento, en esta situación actual, lo que es todas las sociedades, sobre todo lo que es, por ejemplo, no es mi especialidad, ¿no es cierto?, no hago medicina reproductiva, pero lo que es la parte de la Sociedad de Medicina Reproductiva, tanto las nacionales como las internacionales, se vieron obligados a suspender todos los tratamientos de fertilidad. De igual modo, obviamente, si eso se suspende es porque lo recomendable es no embarazarse en esta situación. O sea, no es no embarazarse, sino no buscar un embarazo. Si ocurre, bienvenido sea. Bien. Pero lo ideal es, si se puede postergar al final estoy hablando de 4 o 5 meses, lo ideal es hacerlo. Perfecto. Y así lo que se puede utilizar estos meses es como para hacer un buen control preconcepcional. O sea, ¿a qué me refiero? Si esa paciente tiene sobrepeso, tratar de llegar bien hacia su embarazo, hacerse un buen control nutricional, ponerse las vacunas. Hay muchas vacunas que no se puede. Hablamos de las vacunas del embarazo, hay vacunas que una paciente debe tener previo al embarazo y que no se puede aplicar durante el embarazo. Entonces hay que saber bien si esa paciente está inmunizada antes de embarazarse. Y por ahí, si por ahí no está inmunizada, se puede aprovechar estos meses como para hacer ese tipo de procedimientos y llegar bien al final del año como para empezar a buscar. Bueno, o sea, la respuesta en realidad es no. Está, perfecto. Bueno, Pablo, te agradezco infinitamente. Yo creo que hablar de embarazo y parto normal 1h15 y sin que no nos aburramos es más que interesante. Por lo menos nosotros no, y muchísimas preguntas que le pedimos disculpas que no vamos a poder contestar por cuestiones de tiempo. Quiero recomendarle algunas cosas que seguramente Pablo estará totalmente de acuerdo conmigo. Primero, explicarles que estamos en esta pandemia de COVID, que hay que cuidarse, que nosotros no estamos usando barbijo en estas circunstancias por una cuestión de poder hacer el programa y que nos entiendan bien, pero estamos manteniendo una distancia de 1 metro, 1,5 metros, que es lo que se recomienda. Pero que vinimos con barbijo y los camarógrafos están con barbijos y arriba están con barbijos, que son muy importantes las medidas, es lo único que podemos hacer, ¿no es cierto? Usar el barbijo, mantener el distanciamiento social, o sea, 1,5 metros, 2, tratar de no tocarnos, evitar abrazarnos, no compartir las cosas, respetar los tiempos en los supermercados cuando dicen compre rápido y dele lugar al próximo, respetar a los que parecen ser los más susceptibles, las personas mayores de la tercera edad,
y sobre todo quedarnos en casa. Yo creo que la mejor recomendación que hoy debe llevarse una mamá que está embarazada y esperando su bebé es que se quede en su casa. Exactamente. Seguramente debe tener el celular de su médico, lo puede llamar, puede ser una videollamada, una videoconferencia, una llamada común y corriente, y a lo mejor no es necesario que vaya al médico porque se va a exponer a otras cosas. Exactamente. Entonces, todo esto tenemos que seguir porque tenemos que lograr que nuestra curva siga achatada y que esto nos vaya pegando como nos va a pegar, pero de a poco. Exactamente. Lo último que quiero decir es, refiriéndote a lo que vos estás diciendo, nosotros tenemos un protocolo de atención en todas las pacientes. Lamentablemente ahora, por ejemplo, los maridos no pueden acompañarla, tenemos horarios de cada media hora para evitar los aglomeramientos. Le decimos a las pacientes que se queden en la casa, que no salgan, que no vayan a trabajar. O sea, obviamente las embarazadas son personas de riesgo, ¿no es cierto?, en esta situación de pandemia, que es difícil obviamente, pero bueno, es lo que hay que hacer. Exacto. Con respecto a lo que es la preparación, hay muchas cosas que no lo estamos haciendo. El curso, por ejemplo, de preparación se está haciendo de forma virtual en este momento, y también, bueno, llegado el momento de que la paciente quiera y esté en sala de parto, se hace como un curso express rápido. Perfecto. Hay cosas que, bueno, tuvimos que modificar y protocolizar. Adaptarnos. Exactamente. Y te agradezco mucho por la invitación a vos, a los productores de tu programa. Aprendimos mucho, no hay que tenerle miedo al parto, no hay que tenerle miedo al embarazo, hay que quedarse en casa, hay que consultar solamente cuando es necesario. Yo te voy a despedir desde acá. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo porque a vos también. Muy didáctico, muy bien explicado todo. Creo que la gente entendió, la gente bueno, se quedó con las ganas de muchas cosas que seguramente le contestaremos. Así que recuerden que nos pueden ver de nuevo el sábado a las 12 del mediodía. Este programa se repite. Hay mucha gente que seguramente, ojalá lo haya podido ver por internet, porque mandamos las direcciones hoy para que lo vean. Y nosotros nos veremos el martes que viene con un tema de interés general por la salud, por el bienestar de nuestros niños, adolescentes, adultos mayores, en realidad por el bienestar de todos aquellos que por ahí tienen poco acceso a la salud por las circunstancias que estamos viviendo actualmente. Así que muchas gracias por el aguante. Gracias, Pablo. Gracias a vos, y que tengan una muy buena semana.